Buenos días a todos. Has dicho bien mi nombre, Josué. A veces me dicen Samuel, Abraham, Moisés, me han dicho tantas cosas ya, pero sí. Josué, esposo y padre de dos niños. Y gracias a Dios que permite que hoy podamos seguir con esta serie que llevamos en Génesis. Casos sin resolver. ¿Quién conoce casos sin resolver? En Londres, en 1888, Jack el Destripador mata a 5 mujeres. Han pasado más de 100 años y todavía está sin resolver. El asesino del Zodíaco, por lo menos se sabe que mató a 5 personas en California, finales de los 60. Secuestro de Madeleine, a lo mejor se nos suena más, en Portugal, una chiquilla de 3 años, en 2007. Otra niña en Estados Unidos asesinada de 6 años, caso de John Bennett. Hay tantas cosas que no se sabe todavía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién es el culpable? Pero lo que sí hay es sufrimiento, ¿verdad? 223 muertos y 78 desaparecidos. Esto nos pilla más de cerca. ¿Qué es esto? Valencia. 78 desaparecidos. Casos sin resolver. Qué difícil es poder tener la mente tranquila cuando algo no está resuelto. No solo por el que causa el daño, no solo la víctima, sino los que lo rodean, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7? No te dejes engañar, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. A Dios nadie le va a engañar. Dios sabe qué hizo y cómo hizo y en qué momento Jack, el destripador. Sabe qué hizo, dónde está Madeleine. Sabe todas las cosas. Sabe dónde están esos 78 desaparecidos. Y también sabe qué hay en lo hondo de nuestro corazón, que incluso a veces nosotros no sabemos, pero está ahí. Ese pecado tal vez contra alguien, esa cosa que a Dios no le agrada y que después de muchos años pensamos que nunca va a florecer y ahí está tapado. Casos sin resolver que la única manera es que haya una convicción de pecado. Y para llegar a esa convicción del pecado hay que rascar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque yo muchas veces no me acuerdo ya de lo que ha pasado. Claro, los creyentes he escuchado a veces que dicen, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Cristo me perdonó mis pecados. Él se ha olvidado de mis pecados. La ha borrado y yo pues ya no tengo que ver nada con eso. Gracias. ¿Pero eso es así? Cristo borró nuestros pecados cuando nosotros fuimos justificados por el sacrificio de Cristo. Sí, nosotros tenemos el perdón completo y eterno por lo que hicimos, lo que hemos hecho, y Dios nos lo permita, pero también pecaremos. Pero esos pecados tienen sus consecuencias. Eso no está borrado. Eso, si estás en la cárcel, tendrás que cumplir condena. Si ahora vamos a ver el caso de José, pasaron 20 años y sus hermanos pensaban que eso quedó atrás. Pero no quedó atrás. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre cosechare, eso es porque lo ha sembrado. Vamos a ir a ver los sueños rotos de la vida de José. ¿Esos sueños de quién son? ¿De José o son de Dios? Que los puso en José. Entonces, si son de Dios, eso no hay quien los quite. Porque uno puede pensar, sueño con, no sé, con tener un aumento, un ascenso en la vida, pero esos son nuestros sueños. Sueño con qué podemos soñar, con tener más hijos. Sueño con tener mejor estabilidad, tener los papeles, no sé.
son nuestros sueños. Y muchas veces nuestros caminos no son los de Dios. Pero estos sueños sí son de Dios. Y estos sueños se van a cumplir. Aunque a veces, como hemos visto, se vean rotos, pero el que esté roto no significa que no se arreglen. ¿Cuántas cosas rotas no ha arreglado Dios? Nuestras vidas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Él sueña con ese pueblo que le adora. Y Él va a reconstruir cada vida. Vamos a ir a Génesis. Génesis 42. He puesto aquí un poco para los que tal vez no han escuchado las anteriores predicaciones. Estamos estudiando la vida de José, hijo de Jacob. Vemos cómo José es el favorito de su padre y sus hermanos lo venden. Después de venderlo, José es esclavizado, es prisionero. Pero ahora estamos en los capítulos del 41 al 46, donde José ya está como segundo de Egipto. Si queréis ver toda esa historia anterior, pues podéis empezar en el capítulo 37. Pero nos vamos a centrar cómo José ahora es el que está en Egipto y está como gobernador. Es el que rige todo lo que pasa, porque hubo un sueño del faraón que decía que iban a venir años de escasez y entonces José se encargó de que en los años anteriores hubiera bastante acopio de comida. Entonces podemos ver ahora en la historia de Génesis que los hermanos de José fueron a Egipto por comida y ahora han vuelto con su padre Jacob. Y dice así la palabra de Dios. Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Quiero que veamos una cosa, que hay una analogía muy fuerte entre José y Jesús. Tiene un sentido mesiánico muy fuerte estos capítulos. Ahí he puesto en cursiva el Señor de la tierra. ¿Por qué? Porque así se le llama en Miqueas 5:2, al que iba a nacer en Belén. El Señor de Israel. Y en el hebreo utiliza el mismo término. Entonces vemos cómo hay esa analogía entre José y Jesús. Entonces quiero que a la vez que leemos este texto, pensemos en que todo esto está apuntando a un plan superior, el plan de redención. Entonces, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías. Papá, nos ha regañado. Me imagino esos hombres grandotes. Papá, es que nos ha regañado, solo le faltaba llorar, ¿no? Nos ha regañado el Señor de la tierra y nos ha dicho que somos espías. Somos dos, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados. Yo me imagino a José escuchando a sus hermanos diciendo que son hombres honrados. Dice, pero bueno, ¿cómo que hombre honrado? No sabéis quién soy, pero ¿sabéis lo que me habéis hecho? Hombre honrado. Yo creo que le saldría la sonrisilla a José como diciendo, no sabéis lo que decís. Y tampoco es que su padre fuera un hombre muy honrado. Sabemos de Jacob que engañó a su padre ciego, a Isaac, y también engañó a su hermano. Entonces, vemos que eso de la honra en la familia, de ser honrado en la familia de Jacob no estaba bien enseñado, digámoslo así. Pero están allí los hermanos y dicen, le dijimos que somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombre honrado. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor. Para que yo sepa que no soy espía, sino hombre honrado. Es como que le fuera diciendo, soy honrado, si soy honrado. O sea, le está recalcando lo que él sabe que no lo son. Y así os daré a vuestro hermano y nos vaciaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos,
He aquí que el saco de cada uno estaba atado de su dinero, el atado de su dinero. Y viendo a ellos y su padre lo atado de su dinero, tuvieron temor. Sabemos que... No, todavía no. Sabemos que José no hacía esto por venganza, primero porque cómo trata a su hermano. Le devuelve la comida, le da la comida y le devuelve el dinero. Y lejos de alegrarse los hermanos, ¿qué dicen? Se asustan, tienen temor. Tienen temor porque encuentran el dinero y claro, ellos son hombres honrados. ¿Cómo se van a llevar algo que no han pagado? Pero José sabemos que lo hace por amor a ellos. Porque fácilmente le podría haber dicho, dejáis a vuestro hermano aquí y vaya por vuestro hermano, pero no os voy a dar comida. Cuando vengáis, no. Venid y comprar sin dinero. ¿Os suena eso? Por gracia sois salvos. La salvación no se paga. Aquí vemos un ejemplo de cómo esto es por gracia, por amor de José hacia su hermano y decirle, no, os vais con lo que venís porque yo lo hago por amor a vosotros. No es por remordimiento, no es por venganza. Pensemos que Jacob piensa que su hijo está muerto. Vamos a ponernos en sus zapatos. Su hijo está muerto, entre comillas. Y José, los zapatos de José, fue vendido por estos honrados hermanos como esclavo. No tenemos que estar enfocados en el pasado, pero si hay algo que está escondido y queremos restaurarlo, debemos de confesarlo. Pero no decir lo siento, perdóname, y ya está. ¿Por qué? Porque el dolor está mucho más dentro. El dolor está más dentro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la palabra, si dijéramos, cuál es la palabra de Dios en este texto? ¿Cuál es la palabra del Hijo de Dios en este texto? ¿Qué es lo que deben de hacer los hermanos para ser libres? Pues está ahí señalado. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor. Esa es la palabra que Dios le da a José que tienen que hacer su hermano. Mientras no se cumpla esa palabra, no hay vida. Seguimos con el texto. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. ¿Y a Benjamín le llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Entonces Jacob le está diciendo, ¿pero qué me estáis pidiendo? O sea, ¿también os queréis llevar a Benjamín? Simeón tampoco viene. ¿Cómo voy a dejar al pequeño con vosotros? Y Rubén habló a su padre. Vemos que Rubén, de los 12 hermanos, es el primogénito. Había costumbre que él era el líder de los hermanos. Entonces él es el que dice, papá, mira, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y dirá, los eruditos dicen que no es que los va a matar, sino que te quedas con mi hijo como si fuera, en vez de tus nietos, que fueran tus hijos. Porque si no, Jacob iba a decir, me quedo sin 2 hijos y encima ahora mato a 2 nietos. Esto no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Entonces los eruditos dicen, no, si no cumplo, le dice Rubén, quédate con mis 2 hijos. Como si fueran Simeón y Benjamín. Porque José, sabemos que hasta ese momento Jacob pensaba que estaba muerto. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré. Y en el 38, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Vamos a ver, ¿cómo que él solo ha quedado? Somos 11. No, pero es el único que ha quedado de mi mujer, del amor de mi vida, de Raquel. Vosotros sí sois de varias mujeres, porque no es solo de Lea, había otros de otras mujeres, ¿no? Entonces, no me voy a quedar sin este, así que no.
Y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Por el camino por donde vais. ¿Por qué camino van? Pues por el camino que se perdió José, por el camino que apresaron a Simeón. Dice, no, es que el camino que lleváis a mí no me gusta. No me fío de vosotros, pero él tampoco ibais con ellos. Era ya mayor, pero dice, no. Mi hijo no va con vosotros, porque si no es una tristeza tan grande como descender mis canas al Seol, a la tumba. La muerte de un hijo, de hecho, no tiene palabra en nuestro diccionario, porque la de un padre pues te queda huérfano, ¿no? Pero de un hijo no existe. Es un dolor que es tan fuerte que ya él había perdido uno. Y dice, con 2 ya me muero. Entonces, no. Leyendo esta historia hasta aquí, con mi hijo, le digo, bueno, caso sin resolver. ¿Ha dicho que no? No se sabe qué ha pasado con José. Si se quedara aquí la Biblia, caso sin resolver. Y me dice mi mayor, no papá, pero es que yo me sé la historia. Digo, bueno, pero no hable de lo que ya sabes, sino hasta aquí. Caso sin resolver. Jacob ha dicho que no, Simeón se queda en la cárcel y José, en principio, para él está muerto. Caso sin resolver. Entonces, ¿qué pasa con Simeón? Simeón diría, ¿y yo qué? Ha dicho que no y yo que me voy a quedar en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Asunto de vida o muerte. El hambre, dice en el versículo, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto. El hambre era grande en la tierra. Estos asuntos de vida o muerte nos pueden recordar algo que ha pasado hace poco también de vida o muerte, ¿verdad? En los asuntos de vida o muerte, ¿qué tiene que haber? Un buen liderazgo. Tiene que haber una organización de los recursos para que pueda llegar a todo. Tenemos que aquí el líder había dicho que no se iba a por comida. Estamos sufriendo en Valencia liderazgos que se tiran la pelota entre ellos, pero era de vida o muerte, ¿verdad? Era de vida o muerte. Pues aquí estaban diciendo, ya no hay comida. Y Simeón está en la cárcel. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. El padre ya se le había olvidado la palabra que dijo José. Se le había olvidado que, vale, allí hay comida. Y aquí quiero hacer un inciso porque normalmente cuando hay hambre, se menciona hambre en la Biblia, es para un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se ve que estamos más, el hambre despierta otros sentidos, que eres más listo que el hambre, ¿no? Despierta unos sentidos que te ayudan, te enfocan más en lo que necesitas. Entonces, cuando su padre Isaac pasó hambre, el Señor le dijo, si queréis ya lo podéis leer en la casa, en Génesis 26, le dijo, no vayas a Egipto, ve a Gerar y allí te voy a prosperar y te voy a bendecir, pero a Egipto no vayas. Y así fue, él hizo caso a Dios y no fue a Egipto a prosperar. Sabemos que también la palabra Egipto tiene un sentido de volver a la vida pasada, ¿no? A lo que hacíamos antes. Entonces, la solución no es ir a Egipto, sino la solución es donde Dios quiere que vayamos. Si quiere que vayamos a Egipto, ¿por qué? Porque allí estaba José, que era la bendición para todos. Pero Egipto no es la solución a nuestros problemas. Podemos pensar, es que yo no veo a nadie en la iglesia para mí. Voy a ir a Egipto. Puede ser que en ese Egipto esté José, o Juana, o quien sea,
Pero ¿y si no? Nos estamos metiendo donde Dios no nos quiere. Entonces, que Dios nos ayude a que veamos bien los tiempos de que no es Egipto, sino donde Dios quiere que nosotros vayamos. Aquí Dios está moviéndolo todo para que vayamos donde Él quiere. ¿A qué? A esa reconciliación. ¿Por qué? Porque está hablando del pueblo de Israel. Un pueblo que va a ser bendición para las naciones. Entonces no puede ser con gente honrado, entre comillas. Tiene que ser gente que sea obediente y fiel a Él, a su palabra. Entonces le está diciendo, venga, id a Egipto. ¿Y ahora quién responde? ¿Rubén? No. ¿Y por qué no responde Rubén? ¿Qué ha pasado aquí? Responde Judá. Qué raro, ¿no? Se ha saltado la escala de orden y mando, ¿no? Porque Dios es así. Dios usa a los que tiene que usar. Y en este momento tenía que ser Judá el que tomara el liderazgo. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá Jesucristo? Del linaje de Judá. Entonces, la respuesta a esta reconciliación va a venir a través de Judá. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, ¿qué hace Judá? Hace como un profeta. Le está recordando las palabras. ¿Qué dijo aquel varón? No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Ya está? Entonces, si no enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no vamos a ir. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Te lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues coger a su hermano Benjamín y irse, pero se lo tiene que dar su padre. Su padre tiene que aceptarlo. ¿Qué significa eso para Jacob? Permitir que se lleven a Benjamín. Es una manera de rendirse ante José. ¿Os acordáis que el sueño era de los hermanos? Pero también incluían a la madre y al padre. Que tenían que, cuando las estrellas, tenían que ir a José. Aquí estamos viendo que Jacob dice, realmente me tengo que rendir. Y estamos hablando de un Jacob que le cambiaron el nombre a Israel porque luchó contra Dios, contra el ángel. Un hombre que no era fácil de convencer. Y se tuvo que rendir. Y dice, vale, podéis ir. ¿Qué aspectos de nuestra vida nos cuesta doblegar ante Dios? Pensemos que Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Quiere perfeccionar la obra que ya comenzó. Pero hay cosas que le paran. Y Él te dice, vale, yo quiero avanzar contigo, pero aquí hay algo que me estorba. Si no lo quitas, no avanzo. ¿Te quieres quedar chiquitico? Pues te quedas chiquitico. Pensamos que Dios le importa el tiempo. Él es como si se le parara el reloj. Vale, pues espero. Pues espero. ¿Te estás muriendo de hambre? No es mi problema, es tu problema. ¿Por qué? Porque yo te he dicho lo que tienes que hacer. Yo te he dado mi palabra. No es que te he dejado desamparado y no sabes qué hacer, no. Tienes mi palabra. Tenemos su palabra para saber qué tenemos que hacer. Entonces, si tenemos su palabra, Dios dice, no importa, yo te espero. Entonces, vemos que ante este asunto de vida o muerte, al final, Jacob dice, vale, podéis ir. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que tenía otro hermano. Y ellos dicen, pues porque no lo preguntó. O sea, Dios sabe lo que tiene que preguntar para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, examíname, oh Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe dónde debemos de rascar. Te puedes perder la vida buscando la X del tesoro, pero Dios sabe dónde está.
y este es el plano. Esto te marca la X. Pídele a Dios que te diga, Señor, veo que, no sé, las cosas no van bien, no. ¿Por qué es? Muéstramelo. Al que pide se le dará. Buscáis y hallaréis, ¿verdad? Entonces, si hay algo en nuestra vida que está parado, pensemos que somos nosotros los que debemos de decidir, rendirnos, buscar eso y decir, Dios, estoy aquí y quiero avanzar, pero contigo. Pasaron 20 años desde que fue entregado José hasta que José está en esa posición. Para José son muchos años, pero para Dios no son muchos. A veces Dios puede dejar que nuestros planes fluyan, hasta que llegamos a un punto y digamos, qué absurdo. No eran sus planes y perdemos el tiempo. Pero normalmente Dios dice, lo siento, pero por aquí no. Por aquí no. Y te lo escribo y te lo digo. Y si quieres te puedo hablar hasta en sueños. Pero por aquí no. Podemos patalear, ser rebeldes, pero eso no va a cambiar a Dios. ¿Por qué? Por Él, por nosotros. Porque Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros cada vez seamos más imagen de su Hijo para su gloria. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces Judá le dijo a Israel su padre. Vemos como ya aquí ha cambiado de Jacob a Israel. Ya Jacob está cogiendo la cobertura. Judá le dijo a Israel, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. De la línea de Judá es de donde nos viene Jesucristo, que es el que va a dar cuenta por nuestros pecados. Aquí vemos a Judá diciendo, Padre, yo soy el que voy a dar cuenta por si no pasa lo que va a pasar, porque Judá tenía fe en que José decía la verdad, que iba a soltar a su hijo. Entonces digamos que Judá confiaba en que esa palabra venía de Dios. Si nosotros confiamos en que la palabra viene de Dios, es la única manera de que veamos que Jesús es el que dijo que si Él moría por nosotros y resucitaba, Él iba a ser nuestra salvación, nuestro Señor. Nosotros lo creemos y Él cambia nuestra vida. Entonces, Él mismo aquí nos dice a través de Judá, Padre, envíalo conmigo, yo me hago cargo. ¿Qué decía Rubén? No, mi niño. Muy bien, Rubén, qué valiente eres. No te pongas tú, pon a tu niño. Judá se pone a él. Y yo te lo devuelvo, si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. No una, sino 2. Canaán de Egipto está a unos 600 kilómetros y más o menos tardaban unos 20, 30 kilómetros al día. Pues son unos 2 meses. 2 meses desde que su padre dijo no, hasta que ya ve que la comida no llega. 2 meses que está Simeón en la cárcel. 2 meses sufriendo. Y Dios dice, bueno, yo creo que Dios sabía las cuentas. Dicen, llevan comida para 2 meses. Ya mismo salen. Ya pueden comprar los billetes que saldrá más barato, pues le costó más caro, porque esperaron en el último momento. Intentad comprar ahora los billetes para Navidad. Si los compráis en junio, sale mucho más barato. Entonces, le está diciendo Judá, estamos pasando hambre. Y Israel dice, venga. ¿Pasa? Entonces, Israel, su padre, le respondió, pues que así es hacerlo. Tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos.
Y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad en vuestras manos, le llevan comida. ¿Os suena alguno la mirra, dinero? El incienso puede ser el bálsamo, no sé, va apuntando algo, ¿no? Se lo llevan a José. Ya mismo estamos celebrando la venida del Mesías. Cómo todo nos acerca a aquella manera de decir, lo que tengo, te lo doy, porque ellos no tenían casi nada. Nosotros debemos, de lo que tenemos, darle al Señor porque no es nada nuestro. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de los costales. Quizás fue equivocación. No hay equivocaciones en los planes de Dios. Dios sabe por qué lo hace. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano. El Dios omnipotente, el Shaddai, es el Dios de la suficiencia. Os dé misericordia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Si tenemos la misericordia del Dios que todo lo puede. No necesitamos nadie más para una reconciliación con Dios. Tener esa misericordia. De alguna manera, aunque Jacob no sabía que José vivía, porque él podía decir que el Dios omnipotente os dé favor, pero no dice misericordia. ¿Y por qué misericordia? Si ellos no han hecho nada malo. Porque se está adelantando, está diciendo, no, es que vosotros lo que necesitáis es misericordia. No sé lo que habéis hecho, pero necesitáis misericordia. Dios sabe que todos necesitamos misericordia. Y por esa misericordia es que estamos hoy aquí. Estamos aquí porque Dios nos hizo ver que somos pecadores, que necesitamos de Él, que Él es el único que podía mandar a su Hijo para morir por nosotros y necesitamos esa misericordia para ser hijos de Él. Y si he de ser privado de mi hijo, séalo. Ya ahí se rindió a la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que Dios quiera? Que pierda a mi hijo, pues que así sea. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Es difícil soltar aquello que piensas que es lo único que te queda. Muchas veces nos puede pasar decir, bueno, ¿cómo voy a soltar esto? Pues Dios muchas veces nos va a decir, suéltalo, porque lo que te voy a dar no te cabe en las dos manos. Llevas la mano encogida con lo poco que tienes. Y Dios espera que tú abras las manos, te dice, toma, es que te quería dar esto, pero no puedes estar con eso. No puedo darte esto con la mano sucia, ve y te la lavas. Entonces a Jacob le tocó rendirse, le tocó decir, bueno, esto si es de Dios, para adelante. Ahora mismo su motivación es la comida, pero vamos a ver en los siguientes domingos que su motivación al final será la verdad de Dios. La verdad que decía que todo depende de Dios y que no hay casos que se cierran si Dios lo tiene abierto. No hay casos sin concluir si Dios es el que dice, no, es este el camino. Necesitamos, hermanos, tener sensibilidad al pecado en nuestra vida. ¿Qué es sensibilidad al pecado? Nunca os han hecho algo y la otra persona que te ha hecho esa cosa no le da importancia.
y tú te has quedado hecho polvo. Y dices, ¿cómo voy yo a perdonar a este hermano con lo que me ha hecho? Y el otro te saluda con una sonrisa y dice, pero este es que no se ha enterado de lo que me ha hecho. Claro, eso sí lo tienes de los ves todos los días. Si está lejano, dices, bueno, de todas formas, como ya no lo voy a ver, pues qué más da. Tú allí, yo aquí, Dios en la casa de todos y después gloria, ya está. No. ¿Por qué? Porque a estos cuando le vino, a los 20 años, esos brotes. A los 20 años. ¿Cuántos años vamos a esperar? Y ya no hablo a creyentes, hablo a los que no conocen a Jesús. ¿Cuántos años vamos a esperar a que ese caso sin resolver de vida o muerte, porque es caso de vida o muerte, el reconciliarnos con Dios o no reconciliarnos? Dios dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nos dice en Juan. Pues esto es así, esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Gracias a Dios por aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, los que hemos sido reconciliados con Dios. Pero hoy también es día de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuánto vamos a esperar? Jacob esperó 2 meses, hasta que pasó hambre. Pero no es esperar para algo malo, es que es esperar para algo bueno. Dios dice que nos da vida y vida en abundancia. Es para sanar. En Mateo nos dice, y hablo ahora a creyentes, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que ha hecho algo tu hermano contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Se trata de que debemos ser restauradores, no dejarlo pasar. Y dice, pues Señor, pero es que ese hermano no se ha dado cuenta de lo que me ha hecho. Ve en secreto y dile, hermano, ha pasado esto. La sanidad en la persona que ha sido herida y también la persona que causó la herida. Dios dice que trabaja en nuestra vida, pero no tener pecados no confesados nos va a parar mucho nuestro crecimiento. Y para eso necesitamos una convicción de pecado, para que haya sanidad real. Y hay algo que es muy increíble. ¿Cómo puede ser que José está con su hermano y sus hermanos no saben que José está entre ellos? Pues fue así. ¿Cómo puede ser que nosotros como creyentes estamos en el mundo y la gente no reconoce a Jesús que está entre ellos? Debemos de reflejar a Cristo cada vez más, hermanos. Que la gente vea, oye, ¿qué pasa con este? Que incluso me hace sentirme mal porque me da como una especie de luz que saca cosas que yo no quería sacar. Pero en nuestras vidas también Jesús quiere que seamos cada vez más como Él. Dios quiere convencernos de que al que ama disciplina en los creyentes y que juzga el pecado a los que no son. Y está el infierno, está el cielo. Eso no lo podemos negar. Vemos en esta historia cómo esos casos sin resolver están resueltos y mucho depende de nosotros. Depende de qué relación queremos tener con el Dios que creó todo, que nos creó, que ha dispuesto esa salvación tan grande. Hermano, es difícil poder ahondar en nuestro corazón, pero es necesario. Es necesario para que juntos podamos alabar a Dios en espíritu y en verdad, que juntos podamos reconocerlo en nuestros caminos y que si Dios nos pone en un sitio, también somos de bendición en ese sitio. No te puedes mover si Dios no te dice que te muevas. Hay veces que dices, Señor, pero es que en este trabajo no estoy a gusto. Cuando yo te diga, te moverás. Porque a lo mejor era un José en medio de Egipto.
Ojalá hubiera un creyente en cada empresa, pero creyentes como José. No creyentes que manchemos y entristezcamos al Espíritu Santo. A veces es difícil recomendar a alguien. No sé si os ha pasado. Pues Dios nos recomienda a todos y quiere que cumpla la misión que tenemos. Entonces, hermanos, seamos testigos fieles de Dios, que su luz alumbre y su palabra nos ayude a encaminarnos en ella. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Somos pecadores, Señor, y es difícil muchas veces ver qué quieres hacer con nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a que no sea por causa de algún pecado, algo que no te agrada. Ayúdanos a reconocerte, a rendirnos ante ti y que seas tú el que nos ayude a crecer. No es fácil crecer, sabemos que duele, pero más difícil es no crecer y quedar condenado, Señor, a una estatura, Señor, y lo peor, aquellos que no te conocen, condenados a perdición eterna, Señor. Gracias por esa salvación tan grande y gracias por donde tú nos pones, Señor. Ayúdanos a agradarte en todo aquello que hagamos y examínanos cada día para ser cada día mejor hijos tuyos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que escuchan esta palabra. Sabemos que no es fácil para nosotros, pero teniéndote a ti, a tu Espíritu, es el que nos confía, el que nos ayuda a llegar a toda la verdad. Esa verdad donde hay libertad, donde hay abundancia de relación contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.